temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Sigue ministrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por la palabra en la mañana. Ahora, Señor, añade bendición aún más a nuestras vidas en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede extender su mano a su hermano y decirle: escogidos por Dios para hacer la diferencia en este mundo. Escogidos por Dios para hacer la diferencia en este mundo. Qué privilegio, ¿no? Que Dios, de lo más vil, de lo que estaba contaminado, ya que al principio, siempre recalco esto, que al principio Dios hablaba cara a cara con el ser humano, pero por motivo de la desobediencia, esa relación se rompió. Pero nuevamente Dios insistió de una y otra forma para poder unir esa relación. Y eso ha sido a través de la misma palabra que Él ha dado a través de sus profetas. Y aquel que ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, ha venido humilladamente ante Dios, y ahí es cuando ha experimentado la presencia de Dios nuevamente en su vida. Y meditaba en esta palabra, ya que el viernes tocábamos lo que es el ministerio de Samuel. Cuando un joven no atiende a consejos malos, es bienaventurado, es dichoso y es una persona feliz. Lo puedo decir con testimonio. Y de aquí nadie me puede sacar. Gloria a Dios. Ni aunque vea lo que venga lo que venga, ni oferta de todo lo que venga, no me puede sacar. Porque yo sé y he conocido a Dios. ¿Quién es Dios? Todopoderoso, en milagros, en prodigios, en grandezas, en proveer, en sanar, en todo. He podido ver la mano de Dios. Y por eso es que puedo hablar las grandezas de Dios. Somos escogidos. Usted sabe que cuando va al mercado y usted va a comprar alguna fruta o alguna mercancía, usted no solamente va a ir a agarrar ahí. No, usted va a ir a escoger lo mejor. Eso es lo que ha hecho Dios. Y cada uno de nosotros que estamos aquí somos escogidos por Dios para hacer la diferencia en este mundo. Porque ya no vivimos conforme al mundo, sino que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor tocaba hoy en la mañana el libro de Josué, capítulo 1, donde habla de esforzarse, de ser valiente. Y en este capítulo en el cual estamos en este momento viendo, el versículo 8, habla de que Dios le dice a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Todos conocemos muy bien esta palabra. Dios le dice en el versículo 5, en el mismo capítulo, a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces es decir que Dios tiene propósito con los seres humanos. Dios tiene propósitos grandes con sus criaturas creadas por sus manos. Y entonces es ahí donde debe haber expectativas en el cristiano, en el que ha recibido a Cristo. Estar siempre motivado, aunque venga la prueba, la circunstancia, las situaciones, lo que hay en el mundo. Debemos de saber que somos escogidos por Dios para hacer la diferencia en el mundo. Porque el de afuera anda triste y ve a un cristiano cantando y adorando a Dios. No hay una cosa más mejor que me encanta a mí y que me conmueva, es que cuando veo a un cristiano en pruebas y en tristezas, en momentos de soledad, en pruebas, en enfermedades, y aún en esa situación, verlo en la casa de Dios, levantar sus manos y decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios me ha guardado, gloria a su nombre, alabanza a su nombre. Eso es lo que
Y por ese testimonio, por ese ejemplo, muchos vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque ven al cristiano que está en victorias y que siempre anda declarando victorias. Y aunque quizás lo boten del trabajo, declara victoria también. Y aunque quizás haya hambre, declara victoria también. Porque este camino no es por vista, sino que es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. El que tiene fe confía en Dios. El que tiene fe, aunque esté enfermo, sabe que Dios le puede sanar, porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el Creador de los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y me llama la atención al leer este pasaje, porque Dios llama a Jeremías, ya que Jeremías era hijo de uno de los sacerdotes que ministraban en el templo de Jehová, de Benjamín. Y Dios había visto en este muchachito, en este niño, porque Dios tenía un propósito grande, ya que el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy crítica, y durante esas desobediencias el pueblo entraba en cautiverio, y dentro de esas aflicciones debía de haber una palabra de restauración y de ánimo para el pueblo. Por eso Dios tomó a bien escoger a Jeremías para que fuese profeta de Dios en Israel, para que hablase la palabra de Dios y advirtiese a tiempo y fuera de tiempo, para que el pueblo pudiera adorar a Dios con libertad y que dejaran lo pagano, lo del mundo, y buscaran a Dios y se volvieran a Dios, porque Dios es el único que puede bendecir al ser humano. Dios es el único que llena de felicidad al ser humano. Quizás pueda buscar alguna cosa, otra cosa afuera, pero allí no está la solución a tu problema. Ahí lo que habrá solamente quizás un consuelo, un alivio, pero Dios sana la herida, Dios restaura el caído, Dios levanta al que se pierde, porque Dios es misericordioso y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice su palabra así es y así será, aunque quiera o no quiera el ser humano, aunque no quiera el diablo, pero así será. La palabra dicha por Jehová, así se hará. Santo es el Señor. No sé qué Dios te ha dicho a ti, pero esa palabra será así, porque Dios no miente. Yo te puedo decir, Dios me ha trazado planes, me ha dicho de una forma y de otra, y aunque han pasado los años, pero al tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, he visto la mano de Dios, he visto el cumplimiento de Dios, y por eso le doy gloria y honra y alabanza. Escogidos para hacer la diferencia en el mundo. Hoy en este mundo en el que vivimos hay mucha comodidad, hay mucha atracción, y mucho pueblo de Dios está poniendo su mirada en esas cosas. Se está distrayendo y está descuidando la posición en que Dios te ha puesto a ti. La Biblia dice que al que cree, al que ha recibido a Cristo, tiene la potestad de ser hijo de Dios, hecho hijo de Dios. Es decir, que nosotros, en el momento que aceptamos a Cristo y damos el paso de fe, confesando a Jesucristo, en ese momento venimos a ser criaturas, hijos de Dios. Tenemos la autoridad de Dios. Y en ese momento todo lo que estaba atando tu vida, la maldad, la maldición, la perdición, al dar el paso de fe, todo eso se rompe por el poder de la sangre de Jesucristo. Jeremías tenía el llamado. Jeremías recibió la palabra y le dijo: no temas delante de ellos, porque aún los mismos sacerdotes, el mismo pueblo se iba a levantar en contra de él, lo iban a criticar, aún lo iban a meter presos. Pero Dios le dice: aunque sean grandes, aunque sean quizás
aunque sean quizás religiosos, yo estoy contigo. No temas delante de ellos. Háblales mi palabra, porque yo te he escogido a ti. Yo he puesto mi palabra en tu boca para que la hables a tiempo y fuera de tiempo. Y ahí vemos, si usted lee el libro de Jeremías, Jeremías pasó momentos que aún en el libro de Lamentaciones se le cataloga como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él gemía al ver la situación del pueblo que no quería atender el consejo de Dios. Sabiendo el pueblo que lo había escogido Dios, los había sacado de Egipto. Y todo lo que a Dios había hecho, las maravillas, dándoles victorias. Y aún el pueblo se volvía en contra de Jehová, adorando dioses ajenos. Y Dios le recordaba diciendo: ustedes son mi pueblo. Yo los escogí a ustedes. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo los escogí a ustedes para que me sirvan a mí. Y esa era la palabra que Dios les enviaba. Dios sigue hablando en los tiempos actuales. Y hay mucho pueblo que vive como mendigo espiritualmente porque quiere. Porque Dios siempre está hablando en cada momento y en cada lugar que nos encontramos. Dios quiere que reconozcas tu posición como hijo de Dios. Dios quiere que no vivas como un derrotado. Dios quiere que no vivas ya lamentándote, quejándote. ¿Usted ha escuchado alguna vez, quizás en alguna historia, que algún hijo de algún rey, príncipe, se ha lamentado por algo, por otro? Siempre han cantado victoria porque han estado en la realeza, en la altura. Usted y yo somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hijos de Dios. Escogidos para hacer la diferencia en este mundo. Escogidos para demostrar al mundo que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que hace todo posible, a un Dios que calma la tempestad, a un Dios que aunque quizás la persona, si hay un padre aquí que tenga a su hijo pervertido, déjame decirte que si tú estás orando por él, tarde o temprano vendrá a los pies de Cristo. Porque lo he podido ver también como testimonio en mi hermano. Mi hermano creció fuera de nosotros, somos 4 hermanos. Y mi hermana, la que me sigue, y hay otro que viene a la iglesia aquí. Somos 4, pero el mayor de todos se creció fuera de nosotros. Se creció con una tía. Y él se fue y como le dieron toda la comodidad, él se pervirtió. Y anduvo en malos caminos. Y anduvo en eso y lo otro. Pero cuando mi madre aceptó a Jesucristo, Dios la cambió, la transformó y la hizo una nueva criatura. Y ella reconoció que ya no iba a vivir del pasado, sino que iba a vivir el presente, porque Cristo había cambiado su vida. Desde ese momento ella clamaba y clamaba por nosotros también, declarando victoria para nosotros, declarándonos habladores de la palabra de Dios. Y hasta ahora lo puedo ver que Dios ha cumplido con sus oraciones. También oraba por mi hermano porque escuchábamos que él andaba en malos pasos. Y mi madre siempre en la madrugada, en cada momento, escuchaba el clamor de ella, diciendo: Señor, libra a mi hijo de peligro, líbralo de problemas, de situaciones. Y aún él vivía en la vida que vivía. Y aún estuvo a punto de morir, a punto de la muerte. Pero Dios cumple sus promesas. Porque Dios al que tiene en la mira lo ha escogido para que haga la diferencia en el mundo. Entonces a los años escuchábamos siempre, inclusive desde muy pequeño era el muy tremendo, el más tremendo de todos. Pero Dios, cuando está en el plan de Él, aquella persona Dios la cambia. Al tiempo, a los años, ya cuando Él estaba más maduro, Él vino a los pies de Cristo. Aún Él despreciaba a mi madre porque decía quizás que ella lo había regalado, lo había despreciado. Aún había esa amargura en Él. Y esa amargura también Dios la cambió en amor y en aprecio hacia mi madre. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que debemos de hablar
al que está muerto también. Dele la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Para sorpresa de nosotros, y como respuesta de Dios, luego que Él aceptó a Jesucristo, luego que Él vino y empezó a acercar, a tener una relación más cercana, Dios también le dio el privilegio de hablar de su palabra, de predicar la palabra de Dios en los altares. Y ahí es donde puedo ver, si tú estás clamando, orando por algo, tarde o temprano Dios te va a dar la respuesta. Solamente debes de esperar el tiempo de Dios. Y ahora hablamos y conversamos y hablamos de cómo Dios se glorifica cuando hablamos de la grandeza de Dios. Y también yo comparto porque Él no estaba en esa situación cuando mi madre clamaba por Él. Y empezamos y llegamos y ahí Él se estremece porque Él puede comprender que en esos momentos en los cuales Él pasaba, Dios ahí estaba con Él ayudándole y siempre guardándole. Porque Dios todo lo puede hacer. En este pasaje vemos que Dios había separado a Jeremías para hablar de las grandezas de su poder. Dios a nosotros como hijos de Dios, ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 15 nos habla, el apóstol Pablo dice: desde que antes que naciese Dios ya tenía propósito conmigo. Entonces quizás algunas personas, para que usted no piense de esa manera, si usted llegó después al evangelio, que Dios solamente tiene un trato con los jóvenes o con los niños, está equivocado. Dios no tiene acepción de personas. Él usa a quien Él quiera usar, porque es su voluntad. Amén. Y el apóstol Pablo, usted conoce la historia de este hombre. Era un hombre bien ceñido, un hombre que pretendía cumplir la ley, y acá a consecuencia de eso Él perseguía a los cristianos, a los que confesaban a Jesucristo. Él los perseguía y Él estaba presente cuando los demás les apedreaban y los mataban a los cristianos. Pero de tanto y tanto dio duro en la puerta, dio fuerte con la piedra, porque Dios se le apareció y yendo hacia Damasco, aquel hombre fuerte, aquel hombre que estaba en su temple como cumplidor de la ley, ahí fue tirado al suelo. Y aquella voz apacible le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre entendió que esa voz no era de cualquier hombre. Aquel hombre entendió porque tenía conocimiento de Dios. Entendió que aquello era divino y poderoso, que aquella voz era la misma que le había hablado a Moisés, que aquella voz era la misma que le había hablado a Abraham, hasta Jacob. Ese es lo que hace Dios: cambia y elige para que haga una diferencia fuera de los que se vienen a Cristo Jesús. Pablo entendió y desde ese momento le dijo a Jesús: ¿qué quieres que haga? Aleluya. Se humilló porque Dios también ya lo tenía escogido. Aleluya. Para que hablase la palabra a gentiles y a no gentiles, para que revelase los misterios de esta palabra. Y es por eso que aquí nosotros también leemos esta palabra, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia nos habla ahí en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice: vosotros que en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro habla este mensaje, envía esta carta a los despatriados, ya que por causa de situaciones de persecuciones y de situaciones que siempre se presentan en el camino, él envía estas palabras diciéndole: ustedes no son cualquiera. Vosotros sois linaje escogido de Dios. Habla de realeza, de fineza. Vosotros sois nación santa, le dice. Real sacerdocio. Yo estaba viendo lo que el sacerdote hacía. El sacerdote era el que presentaba el sacrificio de las ofrendas del pueblo cuando la traían como holocausto hacia Dios. El sacerdote era el que bendecía al pueblo. El sacerdote era el que presentaba al pueblo a la presencia de Dios. El que enseñaba la ley al pueblo. Y eso es lo que Dios ha estipulado en cada uno de nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, separados por Dios. Y me encanta cuando dice adquiridos por Dios. Eso es fuerte para el Señor. Usted sabe que cuando usted quiere algo valioso, para obtener aquello debe de haber un sacrificio. ¿Sí o no? Nosotros estábamos esclavizados por Satanás, por el pecado, y había que pagar un precio para que saliésemos de la esclavitud. Antes se acostumbraba a eso, que si había un esclavo en una casa y había otro que quería redimirlo o comprarlo, podía dar un dinero o lo que sea a cambio del esclavo. Y aquí es donde me encanta que dice adquiridos por Dios. Es decir, que cuando nosotros queremos algo, adquirir algo, tenemos que dar un precio, pagar por eso. Y en este caso lo que hizo Jesús fue adquirir a su pueblo. Algo que estaba despreciado, algo que estaba atado por Satanás, por la oscuridad, por los vicios, por los placeres. Pero para adquirir eso, Dios tuvo que encarnarse, bajar del cielo de su trono y presentarse y revelarse al mundo para poder hacer mostrar su amor, cuán grande amor que tiene Dios para nosotros. Por eso la Biblia dice: con amor eterno nos he amado. Y dice: por lo tanto prolongué misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios nos eligió, y para adquirir nuestra victoria, para hacernos libres de toda la esclavitud que estábamos perdidos, Él tuvo que pagar un precio. Y en Isaías 53 nos dice muy claro, ahí nos revela la película clara de que el maestro iba a ser molido. Tenía que pasar por un proceso muy fuerte y doloroso. Y era que a través de ese proceso, usted y yo íbamos a ser adquiridos de las tinieblas hacia la luz de Cristo Jesús. Adquiridos a precio de sangre. Sangre redentora de Jesucristo. Si usted puede ver, y sabemos muy bien los pasajes que nos habla acerca de los momentos que Jesús pasó como hombre, 100% hombre, Él reveló que Él podía, así como nosotros podemos en Cristo Jesús. Él fue el ejemplo principal para que usted y yo no nos quejemos, sino que digamos: en el nombre de Jesús, yo voy a cruzar hacia el otro lado.
adquiridos por Dios. Entonces es decir que no somos cualquieras, que no somos unos cristianitos como algunos nos tildan, que no somos unos perdedores de tiempo, sino que somos la realeza de Dios aquí en la tierra. Algunos no escuchar. Somos la realeza de Dios aquí en la tierra. Y le voy a decir, vamos a hablar más detallado. Aquí nos vamos a quedar. Porque es que adquirido me está impactando mucho. Que yo no puedo entender tan grande amor que Dios tuvo. Que después de ver el hombre despreciado la presencia de Dios, Dios nuevamente insiste a poder acercarse al hombre y abrazarlo con esa presencia tan dulce y tan tierna que puede dar descanso al hombre que se encuentra perdido. Esa presencia tan suave, tan hermosa, que no cualquiera la puede experimentar si no viene a Cristo Jesús. Solo aquel que ha sido adquirido por Dios puede sentir ese amor, ese abrazo, esa misericordia, esa ternura que tiene el Padre con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos adquiridos a precio de sangre. Isaías pudo contemplar y pudo profetizar años anteriores, antes que Cristo se presentase. Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue despreciado, fue molido, fue despreciado aún por su propia gente. Aún sus discípulos que él les había enseñado también tendieron a alejarse, teniendo duda de que aquel que estaba ahí era el mismo Dios. Y fue puesto en manos de las personas que maltrataban, que se encargaban de castigar a aquel que era ejecutado o castigado. Y ahí vemos la situación. Jesús sufrió el desprecio. Jesús sufrió la traición. Jesús, por sus mismas criaturas que él había formado, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Cuando él hizo al hombre, él estaba ahí mismo. Por el poder de su palabra fue hecho los cielos y la tierra. Y en su naturaleza